en el computador. Listo. Jóvenes, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Vamos a dar comienzo ya a esta segunda semana. Y vamos a dar un comienzo algo especial porque vamos a ver una tarea que tiene que dio la sección 3, que es la de la profesora Esperanza. ¿Y por qué vamos a comenzar con esta? Porque uno desarrolló tablas de verdad, las que estaban en el texto, y dos, porque tiene una fe de ratas, que es la que aparece en la página 13 del texto. Así que paso a compartirlo y lo analizamos. Participantes y el chat. Acá, el chat, ¿dónde está? Chat. ¿Todos lo escuchan bien? O sea, ¿me escuchan bien a mí? Y pueden ver el texto de esa tarea número 1 de álgebra CPA. Sergio dice que sí, Isaac también dice que sí. Perfecto. Entonces, aquí las tablas ya están resueltas. A todo esto, la profesora usó la notación de negación, que es la que está acá. O sea, que como rayita que está arriba de la P significa la negación de P. Y vamos a analizar cada una de las tablas. Voy a agrandar para hacer la primera. Entonces, ¿se acuerdan? En el texto habían 3 y una de ellas, o la primera de ellas, era esta. No había que analizar si correspondían a tautología, contradicción o contingencia. Lo primero, ya que somos poquillos, déjenme agrandar participantes. Cristóbal Frías, ¿está por ahí? Cristóbal, por chat o por voz. Sí, profe. Sí. Consulta. ¿Qué es una tautología, contingencia o contradicción? Alguna de las 3. Contingencia es cuando hay puede ser una falsa o dos falsas. Perdón, no le escuché el último, se cortó. Lo que escuché, contingencia puede ser una falsa y después se cortó. Profe, le pido un favor, ¿podría bajar ¿Sí? un poquito más? Que quiero ver algo en la tabla de abajo. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. A esto ya está subido a Deca para que lo puedan descargar. ¿En serio? Sí, lo acabo de decir. Ah, ya. Cristóbal está hablando por el chat. Dice, puede haber una o dos, una falsa o dos, pero una verdadera. Más simple que eso es cuando son distintos, porque no necesariamente puede haber una o dos, porque, por ejemplo, en el ejemplo que está acá en el 2, hay una falsa y 3 verdaderas, pero puede ser también 3 falsas, una verdadera. Cuando son distintos siempre se habla de contingencia. Eso, muy bien. Muchas gracias, Cristóbal. Isaac Vadillo, consulta, ¿es tautología o contradicción? Una de las dos. ¿Se escucha? Sí, se escucha, muy bien. Tautologías son cuando todas las combinaciones son verdaderas. Muy bien. Cuando todas dan verdaderas, es una tautología. En los 3 ejemplos que están aquí, bueno, y contradicciones cuando son todas falsas. Por ejemplo, acá
en la última columna son todas falsas, por lo tanto es una contradicción, y las otras dos, como están medias mezcladas, tanto con verdaderas como con falsas, es una contingencia. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. Han llegado más personas, una más, les aclaro nuevamente. Esto fue hecho por la profesora Esperanza, no, Esperanza, Florencia, se me olvidó. Y la negación está puesto con una rayita arriba. Entonces, la primera a analizar es P y no P. Entonces, acá, ¿cuántas proposiciones hay? Es una. Recordemos que la cantidad de filas va a ser 2 elevado a la cantidad de proposiciones. En este caso va a ser 2 elevado a 1, que es 2. Por lo tanto, la proposición P, que es la única que está trabajando, tiene dos alternativas. O es verdadero o es falso. La negación de P, recordemos que la negación lo que hace es cambiar el valor de verdad. Y nosotros analizamos esto de forma de fila, o sea, de forma horizontal. Entonces, en la primera fila, el P es verdadero. La negación de P es falso. Por lo tanto, la proposición P y no P, si analizamos, ¿tienen a mano su hojita con los resúmenes de las tablas? Téngalo ahí. Vamos a la de la tabla del I. Tenemos que verdad y falso es falso. Cuando el primero es verdadero, el segundo es falso, el resultado es falso. Y luego, en la misma tabla, la del I, cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, el resultado es falso. Y con eso ya se terminaría la segunda línea. Así tenemos que esta proposición P y no P siempre va a ser falsa. O sea, es una contradicción. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora veamos cómo se resolvió el segundo. Esto lo voy a agrandar un poquito más. Tenemos paréntesis, si P, entonces Q, o también esto se puede leer como implica, o sea, P implica Q. Este simbolito de acá, esta B, recordemos que se lee como O, y lo que está acá en el otro paréntesis sería la negación de Q, entonces la negación de P. Para llenar o comenzar a resolver este ejercicio, disculpen, recordemos que tenemos que ver la cantidad de proposiciones que hay. En este caso, son solamente dos. Tenemos P en sus dos versiones, con P y negación de P, y Q con sus dos versiones, con Q y negación de Q. Pero sigue siendo una proposición, así que serían dos proposiciones P y Q, entonces la cantidad de filas sería 2 elevado a 2, o sea, 4 alternativas. Comenzamos con las primarias, P y Q, y analizamos las primeras dos verdaderas, las dos falsas, verdadero, falso, verdadero, falso. Recuerden que esta forma de llenado no es obligatoria, pero es bastante práctica para no equivocarse, más cuando después vamos a tener tablas más grandes. Recordemos que de esta forma la primera es la mitad son verdaderos, la mitad falso, después la mitad de la mitad, y así sucesivamente. Entonces, comenzamos con la primera, el primer paréntesis, que sería si P, entonces Q. Si volvemos a su tabla de resumen o a su hojita de resumen, donde están las tablas, el condicional o la implica tiene todas verdaderas, salvo una combinación. Esa combinación es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En este caso, el antecedente es verdadero, el consecuente es verdadero, por lo tanto el resultado es verdadero. El antecedente, recordemos que el que está acá se llama antecedente y el que está acá se llama consecuente. El antecedente acá es verdadero, el consecuente es falso, y esta es la única que es falsa.
Y aquí tenemos que el antecedente es falso, el consecuente es verdadero, lo hace verdad. Y antecedente falso, consecuente falso, también lo hace verdad. Esto, si se acuerdan, esto es por la explicación que dimos la semana pasada del tema de si yo me gano el auto, entonces, o sea, si yo me gano el loto, o la lotería, perdón, yo les compro un auto. Es porque si se gana el loto o la lotería y no le compro el auto, eso es incumplir a la palabra, por lo tanto es falso. Acá, ojo lo que hizo acá la profesora, como esto es el antecedente y este es el consecuente, colocó primero el antecedente como columna, o sea, la negación de Q, y el consecuente como la siguiente columna, que es la negación de P. Esto más que nada para que quede más claro el análisis a posteriori de cómo se comporta esto. Aquí tenemos la negación de Q. Recordemos que en la primera fila la Q está en esta columna, entonces aquí sería verdadero, entonces su negación es falsa. Después, en la segunda fila, el Q es falso, por lo tanto su negación es verdadero. En la tercera fila, el Q es verdadero, por lo tanto su negación es falsa. Y en la última fila, Q es falso, entonces su negación es verdadera. Lo mismo se hace con el P. Las primeras dos van a ser falsas y las últimas dos van a ser verdaderas. Entonces, de esta forma es más fácil observar cómo se comporta el condicional acá. El antecedente, recordemos que es la columna que está acá, la columna de la negación de Q, y el consecuente es la columna de la negación de P. Entonces, recordemos que todo va a ser verdad, salvo cuando el antecedente es falso, es verdadero y el consecuente es falso. En este caso, la primera fila donde ambas son falsas, el resultado es verdadero. En la segunda fila, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, por lo tanto, el resultado final es falso. Y las últimas dos tenemos falso, verdadero, por lo tanto verdadero, y verdadero, verdadero, es verdadero. Y ya con esto estamos listos para llegar a lo último de acá. Recordemos que aquí tenemos que analizar el P implica Q, que está resuelta en esta columna, y el Q implica P, que está resuelto en esta otra columna, y ver cómo se comportan. En el P implica Q, la primera fila es verdadera, el Q implica P, la primera fila es verdadera, y verdad es verdadero. Perdón, esto es verdad o verdad, este es el O, se me olvidó. Y si revisan la tabla del O, solamente hay un caso que sea falso cuando ambas sean falsas. Y esto ocurre en la segunda fila. La primera parte acá es falso, la segunda es falsa también, por lo tanto, el resultado es falso. Y las otras dos, ambas son verdaderas. ¿Se entendió cómo se hizo? Sí. Sí, ya. La última no la voy a hacer porque esa ya la hice me parece, esta ya la resolví, ¿cierto? Lo hice en el Excel, por lo que me acuerdo. Sí. Por lo tanto, este ya está aquí para que la observen más. Y fe de ratas, recuerden que en el ejemplo 1.9, que era el primer ejemplo que estaba ahí, debería decir esto. Han cambiado los signos para que lo tengan presente. Profe, ¿puedes subir un poquito para ver algo de la tabla? ¿De cuál? ¿De esa o de De la? esa, de esa, de esa. ¿Me dejas sacarle una foto, por favor? ¿Sí? A ver. O sea, pantallazo, supongo, más fácil que una foto. No, es que estoy en el computador. Ya, gracias. Hay la tecla que se llama IMPR, como Impant. La presiona y después le pega en el Paint y es un pantallazo. IMP, IMPR, abajo sale PANT.
La presiona, después se va al Paint, Y hay que apagar. lo pega. Control V y lo pega. Ahí está la pantalla. Lo pega como una Gracias, foto. profesor. Y un hack life para que aprenda en su vida. ¿Qué iba a hacer yo ahora? Ah, ya, ¿verdad? Vamos en esto. Y. Pero este ya estará en ADK. Cuando termine la clase, ya está en ADK. La subí un poquito antes de iniciar la clase. En una parte que se llama. A ver, ¿cómo lo llamé? Material. Materiales. O anexo, algo así. No, material. Sí, material. Ahí está. Lo hice hace 5 minutos y ya se me olvidó cómo lo había hecho. Y ahora vamos a comenzar con la parte 1.5, lo que nos toca ver por esta semana, es la simbología literal de proposiciones. Hasta el momento hemos trabajado con proposiciones que desconocemos cuáles son estas. Por eso hacemos tabla de verdad con los anteriores. Porque si lo trabajamos como tablas, es porque no sabemos cómo se comporta P, si P es verdadero o P es falso. Pero a veces nosotros podemos saber cómo son estas proposiciones en su inicio, por lo cual no hacemos todas las combinaciones, y solamente se hace uno. Cuando se habla de esa forma es el valor de verdad. O sea, valor de verdad es cuando se hace con una combinación y no con todas de la tabla. Por ejemplo, veamos el ejemplo 1.14. Todos están viendo el PDF, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Dice, sé las proposiciones P, 30 es múltiplo de 10, Q, las naranjas son rojas. ¿La proposición P es verdadero o es falso? 30 es múltiplo de 10, Verdadero. verdadero, muy bien. Y Q, las naranjas son rojas, ¿verdadero o es falso? Falso. Falso. que Falso. Tendrían que haber otro tipo de químicos para que fueran. Bueno, ya no empecemos a rebuscar tanto el tema, pero las naranjas, por su creación, al principio son verdes y después son naranjas. Entonces, lo que nos piden es lo siguiente: escribir en forma literal, o sea, en español, en palabras, las siguientes proposiciones y averiguar su valor de verdad. O sea, ya que sabemos que P es verdadero y que Q es falso, vamos a analizar cómo se comportan cada una de estas cosas. Entonces, partimos por el primero. Las soluciones están acá. Es P o Q. Recordemos que ese es el O. Por lo tanto, si lo escribimos en palabras sería 30 es múltiplo de 10 o las naranjas son rojas. Y si vemos su valor de verdad, sería verdad o falso. Y el verdad o falso, ¿cuál es su valor? Verdadero. Es lo que está acá. A esto me estoy dando cuenta que tiene bastantes errores ortográficos el texto. Acá dice tiene, en vez de decir tiene. Acá dice llevarlas. Acá dice veces. Se le va a traer. Pero bueno, se entiende por lo menos lo que quiere decir. ¿Se entendió esto, no? Sí. Sí, Sí, sí. sí se entiende. Veamos algo que sea un poco más interesante. Por ejemplo, el 3, que tiene una negación. Dice, el 3 es P o no Q, o sea, 30 múltiplo de 10, o las naranjas no son rojas.
Recordemos que P es verdadero y el Q es falso, por lo tanto su negación es verdadera. Entonces, el analizar el 3 sería verdad o verdad, por lo cual sería verdadero. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, profe. Entonces, ahí voy a dejarlas todas, hasta las 6 por lo menos, para que la observen. Y finalmente después analizamos la 8. Si tienen cualquier duda, me la dicen. Mientras voy a tomar un sorbo de café. ¿Hay que analizarla o hay que escribirla? Solo leerla, porque después en la guía van a ver ejemplos iguales. Y aparte buscamos si hay algún error. Una observación, recordemos que el condicional que está acá en el 5 tiene dos partes. Tiene un sí y un entonces. Entonces, este sí y este entonces corresponden solamente a este símbolo que es el condicional. Y todo lo que está acá es el antecedente y todo lo que está acá es el consecuente. Ya, continuamos. Y veamos cómo se negó el ejercicio 8. El ejercicio 8 se negó de dos formas distintas. La primera, bueno, veamos, el ejercicio es la negación, paréntesis, P o Q. Una de las formas que se hizo fue, no es cierto, o sea, en vez de escribir solamente no, fue, no es cierto que 30 es múltiplo de 10 o las naranjas son rojas, que es lo que está puesto acá. Pero también se ocupó la forma que está aquí, que esto es a través de las leyes de las tautologías de uso frecuente, que es la negación del P o Q va a ser la negación de cada una y el O se transforma en I. Veamos, aquí sería 30 no es múltiplo de 10 y las naranjas no son rojas. Y si analizamos el resultado es exactamente el mismo. En el primero tenemos verdad o falso, que eso es verdadero, pero la negación del verdadero es falso. En el segundo tenemos la negación del primero, la negación del segundo y unidos por un i. O sea, la negación de verdad es falso, la negación de falso es verdad, y falso y verdad es falso. Tienen el mismo resultado. Estas dos formas, aunque son distintas, son equivalentes. Recordemos que en lógica, cuando hablamos de cosas que sean iguales, se habla de equivalencia. Por lo tanto, estas dos son equivalentes. ¿Ya? Y acá tenemos más ejemplos. Acá tenemos el A, B, C y D, donde cada una de estas es una proposición, que puede ser verdadera o puede ser falsa. La solución no la quiero dar, pero analicen si A, B o C o D son verdaderas o falsas. Leanla y ahí la discutimos. Vean el valor de verdad del ejemplo 1.15. Ojo, que les voy a preguntar a ustedes si me tienen que responder, no sé, ¿esto es verdadero o es falso? Porque por lo general hay que justificar lo que es falso, porque lo que es verdadero es, por lo general, bastante evidente.
Ya. Profe, ¿qué era finitos? Finito es una cantidad contable de elementos. Por ejemplo, son 20, son 15. No es que usted pare de contar. Por ejemplo, los números ¿cómo que? Infinitos. ¿Qué cosas son infinitas? La cantidad de átomos del universo es finito, porque hay un límite. ¿Qué es infinito? Un único ejemplo son los números reales. Entonces siempre puede pescar un trozo, elegir cortar y encontrar un número distinto. Por ejemplo, si tiene del 0 a 1, corta la mitad, encuentra el 0,5. Corta la mitad, después tiene el 0,25. Corta la mitad, tiene el 0,125. Y así va sucesivamente y va encontrando siempre un número. Veamos, señor, a ver. Alex habló, parece. Exacto, no. Alex Balmaceda, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí. Veamos el A. Dice, 4 es un número entero y 9 es un número primo. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. ¿Por qué? O sea, 4 es verdadero y el segundo debería ser falso. Muy bien. Porque Y 9 no es un número. no es primo. Muy bien. Y verdadero y falso, como dice usted, es falso. Eso está correcto. Entonces la proposición A, recordemos que es falsa. La proposición B, señorita Stephanie Chávez. ¿Está por ahí, Stephanie? Profe, ¿me deja hacerlo un poquito? ¿Ya? Bueno, Ya. pasemos a la C. Chuta, hay dos Millaray. ¿Qué Millaray ha hablado? ¿Morales o Álvarez? A ver. ¿Álvarez? Le pregunté. Millaray Álvarez. Preguntado. ¿Sí o no? No. Ah, ya, entonces, la C. Si 3 es múltiplo de 6, entonces 5 es múltiplo de 12. ¿Falso? Veamos, ¿por qué? Porque 3 no es múltiplo de 6, es divisor de 6, entonces esa es falsa. ¿Ya? Y Y 5 no es múltiplo de 12, entonces también es falso. Y como estamos en la condicional, Ujú. sería falso, falso, verdadero. Verdadero. Ojo, usted dijo que era falso al principio. Ay, sí, perdón, Sí. me equivoqué. Ya, pero la explicación está correcta. Ok. Sí, esto es verdadero porque el antecedente es falso, el consecuente es falso, por lo tanto todo Sí, esto es verdadero. verdadero. Muy bien. La B entonces, Stephanie, ¿la tiene lista? Sí, profe. La B Em, dice lo siguiente, los perros no son carnívoros o el canario es un reptil. ya, yo lo analizo así. Los perros no son carnívoros, sería falso. ¿Ya? Y lo puso como proposición P. Y el canario es un reptil, sería falso igual, y lo puse como proposición Q. Muy bien. Entonces, al hacer la tabla de verdad, son tanto P como Q son falsos. Entonces, P o Q sería verdadero porque. No, espérate. No, falso. Cuando las dos Falso, son muy bien. cosas no, se llega a una falsedad. Correcto. Ojo, una observación, más que nada por lo que usted dijo. Esto no es una tabla de verdad, es encontrar el valor de verdad. Porque solamente estamos analizando un caso cuando es falso y falso. Cuando se hace la tabla de verdad es cuando se analizan todas las combinaciones posibles. O sea, acá se calcula Ya. el valor de verdad. Igual estaba raro, sí, porque los perros son omnívoros.
Entonces, súper raro, no sé. Pero bueno, el tema de decir que era falso, porque sí comen carne o pueden comer cualquier cosa, así que. Y por último, los números naturales. Perdón, no me he preguntado. ¿A quién? ¿A qué le quiero responder? Que no haya respondido hasta el momento. Yo. Ya, Patricia, veamos. Los números naturales son Eh, finitos. Sí y solo sí, los números naturales pueden ser negativos. Ya, el antecedente es falso y el consecuente también es falso, por ende sería verdadero. Ojo, que acá estamos trabajando con el sí y solo sí, que es la flechita para ambos lados, o el bicondicional. Por lo tanto, no hay antecedente ni no hay consecuente, porque eso solamente es en el condicional o la implicancia. El sí entonces. Ah, Pero en todo caso, acá tenemos P, sí, solo sí, Q, y como dice usted, esto es falso porque los naturales son infinitos. Esto también es falso porque los naturales no pueden ser no pueden negativos. ser negativos. Y falso, sí, solo sí, falso, es verdadero. Ujú. Gracias, profesor, por aclararme lo otro. Ya, muy bien. Bueno, acá está ya resuelto el ejercicio, lo mismo que hemos comentado nosotros. Una observación, cada vez que se trabaja estas formas hay que escribir de una forma tácita qué es lo que es P y qué es lo que es Q. Y luego hacer la escritura a través de simbología. Por ejemplo, yo puedo decir P es un 4 del número entero y el Q 9 es primo, por lo tanto la frase que está acá sería P y Q. Acá, por ejemplo, en el B hay otro caso, dice, los perros son carnívoros, va a ser el P, y el Q, el canario es un reptil. Por lo tanto, la frase que está acá arriba sería la negación de P, porque la original es, los perros no son carnívoros, o el canario es un reptil. Entonces se escribe no P o Q, y daría el resultado que ya conocemos. Bueno, y los otros ya están comentados de la misma forma que ya lo hicimos nosotros. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta el momento? No. No. Y llegamos a la parte triste. No es tan triste, pero esta es la tabla resumen número 1 de nuestro texto, que tenemos todas las leyes que están relacionadas con la lógica. Ojo, cada una de estas líneas es una ley distinta. Por ejemplo, la ley de idempotencia tenemos este caso y este caso. Son dos casos distintos dentro de la misma ley. Y así sucesivamente con todas el resto. De todas estas, ¿qué nos van a importar? Nos van a importar las 6, que son la ley de Morgan, porque también lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos conjuntos, y las 7, la ley del contrarrecíproco, que es la que está acá. Esas dos, márquelas en su cuaderno o anótelas por ahí, porque vamos a ser las que vamos a ocupar. Voy a saber los cositos y los voy a agrandar un poquito. El resto se las puede aprender si quiere, pero no es tan obligatorio como las 6 y las 7 para el curso. Esas son las importantes. ¿Ya, jóvenes? Para explicarlas por qué son importantes.
Carlos dice que está listo. Entonces, paso a explicar. Bueno, las leyes de Morgan, para las personas que tuvieron teoría de conjuntos durante la enseñanza media, se ven bastante. Y en particular estas son las leyes de Morgan adaptadas a la parte de lógica. ¿Por qué nosotros los vamos a trabajar? Bueno, primero, estos como son reglas, el sí solo sí recordemos que habla de equivalente, o sea, lo que está acá es lo mismo que está acá, es como si fuese un igual. O sea, la negación de P y Q es lo mismo que escribir la negación de P o la negación de Q. O sea, la negación entra al I de la forma de que niega el primero o niega el segundo. Y en la segunda forma, que es la negación del O, es lo mismo que escribir la negación de P y la negación de Q. O sea, el I pasa a ser un O y un O pasa a ser un I. Y cada una de estas se niega por separado. Y esto es lo que se ocupó también en el ejercicio anterior. No sé si se acuerdan del cuando estaba el la de los números, la que vimos recién, que habían dos formas de negarla, el 8. Esta es la que se ocupó, fue esta ley de Morgan, para poder resolverlo. Como decía, no es cierto que, y salía el ejemplo, o no tanto y no tanto. Profe, pero no se podría negar, o sea, hacer como lo del paréntesis adentro y después negar el resultado. Correcto, sí, cuando se hizo el ejercicio, el no, bueno, voy a subirlo para, porque no me acuerdo cuáles fueron las palabras que ocuparon, pero acá. Como dice acá el ejercicio, primero, esta es la forma diciendo que está el paréntesis, se calcula el paréntesis y se niega el resultado, y la otra forma es negar usando la ley de Morgan, el O pasa a ser un I y se niega cada uno por separado, y se tiene ese otro resultado. Se llega a lo mismo. El tema es que para algunos casos es más fácil un método y para otros casos es más fácil el otro método. Va a depender cómo esté hecho el ejercicio. Y por último, el contrarrecíproco. Las dos leyes son estas. La que vamos a ocupar, por ejemplo, P implica Q, es lo mismo que decir no Q implica no P. O la negación del condicional del P implica Q es P y no Q. O sea, acá el antecedente se mantiene y se niega el consecuente. Ojo, cualquiera de todas estas leyes que aparecen acá, si usted hace la tabla de verdad, todas son tautologías, o sea, son todas verdaderas. Es más, me parece que algunas de estas están como ejercicios para resolver después. O sea, van a llegar sí o sí que cada una de estas son siempre verdaderas. Por lo cual, los insto a, si quieren hacer, por ejemplo, de estas que son complicaditas, que tienen harta cositas, hagan la tabla de verdad y si todo sale verdadero, entonces no hay ningún problema, está todo correcto. Y acá ya en la guía se explican más de estas, han tomado, por ejemplo, algunos de los anteriores. Ya, jóvenes, y con esto ya terminamos la clase del día de hoy. No entendí la ley del contrarrecíproco. La de acá. Millerey. La ley del contrarrecíproco es simplemente una forma de escribir lo mismo pero distinto. Recordemos que el sí solo sí es como un igual. Entonces, lo que está aquí a la izquierda es lo mismo que lo que está acá a la derecha. Entonces, en ciertos ejercicios va a ser más fácil. El ejercicio presentado así, entonces nosotros decimos, en realidad para resolverlo me es más fácil trabajarlo así. Y lo trabajo de esta forma. O el ejercicio está así, y digo, en realidad esto es más complicado, mejor lo trabajo así,
que es más fácil. Simplemente son herramientas de equivalencia. O sea, lo que está acá es lo mismo que lo que está acá. Y yo las puedo ocupar para un lado o para el otro, porque es lo mismo. ¿Ya? Y en particular, insisto, todas sirven, pero las que más vamos a ocupar porque tienen un poco de trabajo también en conjuntos son estas 4 que están acá. No es que sean las únicas, sino para nuestros estudios van a ser las que más vamos a usar. Ya jóvenes, y ya mañana vamos a comenzar a trabajar la guía y hoy día ya debería salir ya en la tarde lista para trabajar. Así que eso. Recuerden que nos vamos a saber todos los días, por lo menos 40 minutos, que es lo que pide Rectoría, y el resto pueden hacer dudas y consultas a través del foro de ADECA. Además, todo esto se me olvidaba. El día lunes vamos a hacer consultas y para las consultas voy a abrir un pequeño Zoom, o sea, de unos 20 minutos, para que las personas que tengan dudas me puedan preguntar. Pero para eso necesito que ustedes me manden un correo diciendo, profesor, necesito que me respondan unas dudas y yo abro la plataforma, porque me piden tener algún tipo de justificación para abrir el Zoom, o sea, que por lo menos entre una persona, aparte de mí. Así que los días lunes recuerden que el horario de consulta es de 11 a 12, o sea, de 11:10, 11 o 11:20 parece que era, porque ustedes terminan su clase, no me acuerdo, no lo noté bien, a ver. Tenían tutoría el lunes, ¿cierto? Sí, Sí. ¿Aquí ya terminó la tutoría? empieza a las 11:40. Empieza a las 11:40, no termina a las 11:40. No, comienza a las 11:40. Entonces, de 11 a 11:40. Usted comenzaba a las 11, dijo. Ya. Sí. 11 a 11:40, perfecto. Ok. Pero eso, insisto, necesito que los días yo voy a estar acá en el computador, voy a mandarle correo incluso esos días, y la idea es que alguien me responda para que se meta a la sesión de Zoom, porque si no me van a retar. Así que eso. Cualquier duda y consulta, recuerden, estamos ese día y ahora también me pueden consultar por el foro o lo que sea. Recuerden tomar el texto, si hay algo que no entiendan o algo que ustedes resuelven y ven que está mal, me las preguntan para revisarlo. Mañana vamos a ver de la página 19, la parte 1.7, hasta la 21. Y ya con eso trabajamos la guía. Ahí está. El chat, ahí está. Jóvenes, dudas, consultas, ¿están con ánimos? ¿Están con sueño? Les queda una larga tarde por delante. Sí. Así que eso ya va a empezar. Recuerden que en todos los ramos ya esta semana se pone más pesado, así que mantengan un ritmo de estudio por lo menos unas 2-3 horitas repasando diariamente sus materias, independiente cuál sea. Por ejemplo, álgebra lo estudian los días martes o así sucesivamente, pero todos los días tienen que repasar porque van a ir avanzando todas las materias, van a tomar certámenes, test, tareas, lo que sea para ir avanzando. Y en el mejor de los casos, puede que recién en julio o agosto se pueda volver a clases, en el mejor de los casos. Yo soy menos optimista y digo que por lo menos en octubre vamos a volver. Pero eso ya no depende de mí, pero depende de cómo evolucione esta pandemia. Así que jóvenes, ánimo y a seguir estudiando. Nos vemos mañana.
Así que cualquier duda y consulta lo pueden hacer por el foro, o si no, los vemos mañana. Chao, profe. Ya. Ah, no, para la grabación. Espérame para la grabación.